Bueno, habéis dicho alguna de las cosas. Yo pongo así como en primer lugar una palabra que es fuerte, que es empoderamiento del consumidor y del productor. Creo que el grupo de consumo, en esa dicotomía que tenemos del productor allí en el mundo rural y nosotros consumidores aquí en el mundo urbano, el grupo de consumo va a hacer esa línea y va a trazar esa cuerda, ese vínculo de unión entre esos dos mundos que tenemos como muy separados, que tenemos que empezar a romper esas lógicas tan binomiales y decir, no, vamos a unirnos, ¿no? Productores y consumidores, porque existe mucho poder y capacidad de cambio social en los grupos de consumo. Eh, Quiero hablar más desde el lado de las consumidoras porque ¿cuántas agricultoras hay aquí ahora mismo? Imagino que ninguna, Ninguna. pero consumidoras somos todas. Entonces, da igual a qué nos dediquemos, que consumidoras somos todas, ¿no? Entonces, tener esa conciencia que te da el grupo de consumo y de capacidad de cambiar y de poder como consumidor cambiar las cosas y de poder del agricultor que le estoy facilitando bastante la vida, ¿no? Ya entraremos un poco más al detalle. Esa conciencia además se hace de una forma colectiva, que es algo que también estamos cada vez perdiendo más en ese mundo atomizado y cada vez más individual. El grupo de consumo genera relaciones y lazos de colectividad que pueden generar hasta amistades. Si bien la gente no tiene una motivación inicial de meterse a un grupo de consumo para hacer amigos, pero sí que es una de las razones principales para mantenerse en el tiempo y en la estabilidad. Se terminan creando lazos fuertes de amistad, ¿no? En estos grupos. Eh, Luego también está muy relacionado con un laboratorio de educación ambiental. Voy a empezar a aprender un montón de cosas del propio campo, del ciclo agronómico, del clima, de las plagas, de la diversidad que está plantando mi productora en la huerta según la época del año, de cómo está plantando, qué le está echando, de dónde trae los insumos, los trae de lejos, de cerca. Entonces, bueno, voy a tener así como mucho conocimiento agronómico, que es algo que en general nos falta a los consumidores urbanitas, y luego también a nivel de alimentación y de dietas. Ya aquí mi amiga del grupo de consumo me ha pasado una receta nueva y acabo de descubrir cómo puedo utilizar la calabaza como sustitutivo de la salsa de tomate para los macarrones en invierno. Entonces, bueno, es un laboratorio de educación, de pedagogía colectiva y ya si vamos a un paso más y ese grupo de consumo organiza visitas a la finca, al agricultor, pues ya estamos como en verdaderas aulas ambientales, ¿no? Todo esto de los grupos de consumo está también muy relacionado con la dieta, con qué comemos, cómo comemos y cuándo comemos. Y esto de la dieta es algo muy importante con esa capacidad de cambio social y incluso relacionado con el cambio climático y esta necesidad de hacer la transición a la agroecología. Y otras dos palabras que las pongo ahí como cuestiones teóricas, que que ya los habéis dicho un poco, que es en los canales cortos de comercialización. Los grupos de consumo van a favorecer a ese acortamiento de la comercialización, tanto a nivel de kilómetros, a nivel de los márgenes y de un precio justo, como a nivel de los intermediarios. Y luego otro gran concepto así teórico de la agroecología, que es la soberanía alimentaria, que está otra vez muy relacionado con ese empoderamiento del productor y del consumidor, de decidir qué plantar, qué comer y cómo hacerlo. Hablando de la dieta, os he puesto una diapositiva que es bastante interesante, francesa, en el que veis dos menús. El menú número 1, que vemos una botella de agua en jarra de cristal, unas verduritas con un muslo de pollo y una piña traída en barco. En el menú número 2 tenemos un menú como muy parecido, pero nuestras verduritas han estado congeladas, la carne ya no es pollo, es carne roja, el agua está en una botella de plástico y la fruta ha venido en avión.
el menú número 1 tiene 0,6 kilogramos equivalentes de dióxido de carbono. Es lo que emitiría de gases de efecto invernadero a la atmósfera, en comparación con el menú número 2, que tiene 5,6 kilogramos, 5 veces más de emisiones de gases invernaderos, solo con un menú de un día en el que estamos cambiando pequeños detalles casi imperceptibles para lo que he comido el día de hoy, pero que suponen un gran cambio de consumo de petróleo. Básicamente estamos diciendo que con 1 kilo de comida estoy consumiendo 3 litros de gasolina. Y es una diferencia de 5 puntos entre un menú y otro, ¿no? O sea que el consumidor y la dieta sí que influyen mucho en lo global y en lo grande, ¿no? Vamos a pasar, Manolo. Un poco aterrizarlo a cuáles serían las competencias municipales. Bueno, he empezado colocando algunos logotipos que seguro que os suenan mucho y más si trabajáis en ayuntamientos, que son los famosos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, muy relacionados con la Agenda 2030, que son 17 objetivos que se firmaron y redactaron en 2015 y que se supone que tenemos que empezar a trabajar desde anteayer, pero que no sé si estamos empezando ahora, ¿no? Y de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible en esa Agenda 2030, yo creo que los grupos de consumo podrían encajarse en 6 de ellos. Porque cuando hablamos de grupos de consumo, estamos hablando de salud y bienestar, estamos hablando de hambre cero, de la reducción de las desigualdades, del fin de la pobreza, de ciudades y comunidades sostenibles y de producción y consumo responsable. Tocamos varios de los objetivos. Hay otra, digamos, no sé cómo llamarlo, red o herramienta o muy relacionado con la Agenda 2030, que es el Pacto de Milán. El Pacto de Milán es un tratado no vinculante que firmaron libremente también en 2015 casi 200 ciudades de todo tipo y a lo largo de todo el globo, desde Singapur, Nueva York, Madrid, Milán, o ciudades también un poco más pequeñas. Y si pincháis ahí en el Pacto de Milán, os he puesto los enlaces, luego Manolo os dejará la presentación, que tiene bastantes enlaces a las páginas. Aparece como una especie de PDF con como una mini guía que nos puede servir de herramienta para poder trazar planes con objetivos. Entonces, os digo que tiene ahí como una guía interesante con herramientas que pueden ser soporte para trazar objetivos y sobre todo cómo evaluarlos y con indicadores que nos pueden ayudar, ¿no?, a alcanzar esa Agenda 2030. Aquí también otra iniciativa interesante que es la Red de Ciudades por la Agroecología. Aquí hacen pues bastantes cositas, talleres. Hace un mes mismo tuvieron como un congreso y podéis bichear en la página que os puede también dar algunas ideas. Y luego también mi preferida, que es la Red Terrae, que es una asociación intermunicipal. Aquí las ciudades adheridas ya no tienen grandes tamaños, como la red de ciudades para la agroecología son más bien grandes capitales, pero en la red Terrae tienes de todo, tienes también más pueblecitos, más pequeños, o sea, no importa tanto el tamaño y tiene una forma más organizada, como más autogestionada, más desde las propias personas que trabajan en los municipios. Y bueno, desde la red Terrae se trabajan todas las iniciativas de agroecología que os podéis imaginar. Entre ellas pues están los contratos Terrae, que es algo interesante que acerca al consumidor y al productor, ayuda sobre todo a los productores que se están iniciando, ¿no?, en ese emprendimiento agrícola. O, por ejemplo, la marca Kilómetro Cero, también muy relacionado con esto que estamos hablando de acortar las cadenas y tener mayor proximidad entre producción y consumo, ¿no? Una figura interesante que surge dentro de la red Terrae son los DILAs, que os coloco ahí, que son los dinamizadores locales agroecológicos, que puede ser también una herramienta interesante desde las competencias municipales
para trabajar los grupos de consumo, para dinamizarlos, para crearlos, para mantenerlos en el tiempo. Os coloco ahí también un decreto puntero y un poco aislado dentro del territorio administrativo legal del Estado, que es el decreto 201 del 2017 del Consell Valenciano, en el que se regula la venta de proximidad de productos primarios y agroalimentarios. Bueno, también puede ser interesante coger ideas de aquí, de este decreto. Algunos ejemplos inspiradores. He puesto muchos ejemplos, sobre todo de Madrid, pero bueno, aquí hay en todo el Estado y en otros países también. Pero un poco para ver así la diversidad de ejemplos inspiradores, también tendríamos que responder a cómo se organizan los grupos de consumo. ¿Cómo nos queremos organizar? Hay millones de opciones, no solo hay una y todas son válidas. Quizá luego en el debate podemos entrar más en detalle en estas cosas más concretas, ¿no? Os he colocado ahí los AMAPs, que son muy parecidas a las CSAs. Los AMAPs vienen de Francia y son las asociaciones de mantenimiento del agricultor y funcionan a través del movimiento autoorganizado y autogestionado de consumidores que se unen como socios para apoyar al mantenimiento de los campesinos. Entonces pagan algunas cuotas, hacen ayudas voluntarias en el campo y bueno, es un movimiento bastante extendido y que tiene bastante tiempo ahí en Francia. Tendríamos su homólogo anglosajón, que son las CSAs, que son la agricultor sostenido por la comunidad, en las siglas en inglés, ¿no? Y os coloco el ejemplo de la CSA de Torremocha del Jarama, que es un ejemplo que tenemos aquí cerquita en Madrid, que funciona muy bien. Y aquí digamos que el agricultor tiene la idea de quiero ser agricultor, pero antes de ponerse a plantar y a vender como un loco, ha buscado a su comunidad de socios que le va a apoyar y a mantener. Entonces él planifica su producción según la demanda de socios que tenga. Esto pues es un equilibrio bastante interesante para no trabajar de más ni de menos. Y los socios pagan cuota y también hacen trabajo voluntario, ¿no? En esto de las formas de organización, pues podemos ver si nos interesa ser socio y pagar una cuota o hacer un intercambio de tiempo o no, o ir por libre, también puede ser, ¿no? Otro de los ejemplos que coloco es, por ejemplo, Ecosecha. Voy a ir primero a Ecosecha porque no hace falta que te metas en Manolo. Aquí es un poco al contrario, el agricultor primero ha empezado a plantar y ha empezado a tener mucha producción y ha conseguido ya un volumen suficiente que los propios grupos de consumo le buscan y le dicen, oye, ¿me puedes servir? Sí, no, vale, ¿cómo funcionas? ¿Qué precios tienes? ¿Qué tipo de cestas hay? Y entonces aquí el agricultor, digamos que ha ido cosechando sus propios consumidores, ¿no? Pero de una manera como menos vinculante que las CSAs, no es necesario pagar una cuota para que funcione. Tenemos luego, he puesto ahí un ejemplo por salirme un poco de Madrid, que es el Landare, que es en Navarra, que funciona también por autogestión de grupos de personas concienciadas, de consumidores que quieren formar un grupo de consumo y que esto fue escalando hasta el punto de que el grupo de consumo abrió una tienda y bueno, ahora creo que tienen hasta 2 sedes y son 2.000 socios. En ese viraje de pasar de un grupo de consumo a una tienda, tendríamos la tercera escala y una tendencia dentro de los grupos de consumo que serían los supermercados cooperativos, que ahí os he puesto el ejemplo de Biolíbere Getafe, porque comienza como un grupo de consumo muy pequeñito en la ciudad de Getafe, también pasa por el estadio de tienda y ahora está creando un supermercado en el que, bueno, tú puedes mantener ese valor de socio inicial con tu cuota de socio, pero también puedes vender a cualquier persona que pase por ahí un día sin más. Pero claro, pues tienes ventajas al ser socio, ¿no? En ese origen de grupo de consumo. Y luego os he colocado, luego otro salto, pero este está como menos trabajado, serían las centrales de compras o minicentros logísticos,
estos ya tienen como un impulso mayor por parte de las instituciones o de inversores con capacidad, y estaban haciendo algunos intentos ahí en Zaragoza y otro en Cáceres, pero está como muy incipiente y no sé muy bien contaros cómo está en ese estado actual, ¿no? Las centrales de compras. Os he colocado también ahí a Madrid Agroecológico, que sin ser un grupo de consumo es una plataforma en la que pueden reunirse o encontrarse varios grupos de consumo. Han hecho un trabajo justo ahora en esta época de pandemia de mapeamiento de los grupos de consumo que existen en la Comunidad de Madrid, y ahí podéis ver, ¿no?, los puntitos morados y tal, aparecen los nombres de varios grupos de consumo, incluso su contacto, que puede ser interesante también, pues por si os interesa llamar a alguien y escribirles un email, pues preguntarles, ¿no?, cómo han empezado, cómo se organizan para que os pueda dar ideas, ¿vale? Además de los grupos de consumo, en el mapeamiento también aparecen algunos productores locales. No están todos, pero hay algunos. Vale, fases para implementarlo. Bueno, yo cambiaría aquí la pregunta y pondría qué barreras o qué límites nos encontraríamos principales para crear un grupo de consumo. Pero bueno, lo dejo también al detalle del debate y de la parte posterior. Y lo que diría así como dos cuestiones necesarias y fundamentales es el espacio físico. Y esto es algo que cada vez es más un problema, de encontrar lugares públicos donde poder reunirse para realizar cualquier actividad, entre ellas un grupo de consumo, ¿no? Se han visto reducidos muchos de los espacios que existían, pues asociaciones de vecinos o incluso, bueno, centros ocupados, patios traseros de vecinos. O sea, no está fácil conseguir el espacio físico donde necesitaremos dejar las cajas de nuestro agricultor con el producto y o bien repartirlo entre nosotras o bien que ya venga repartido, eso ya según cómo lo organicemos. Pero bueno, un lugar de almacenaje, ¿no? De que durante unas horas el agricultor deje las cajas y durante otras los consumidores vayan a recogerlas. Así que si tenéis ahí un salón de actos en algún ayuntamiento que el jueves por la tarde de 7 a 9 no tenéis ni yoga, ni clase de canto, ni pintura, ni nada, pues es ideal para dejarlo para el grupo de consumo. Otra de la fase o requisito importante es el tema de la comunicación y difusión. Esto es un problema por los dos lados, tanto del productor como del consumidor. El productor se mete al mundo de la producción, de la agricultura, porque le encantan las plantas, porque quiere ser ganadero y le encantan las cabras. Ahora, el hecho de decir, hola, soy Pepito Pimiento, estoy aquí, ven a comprarme, les cuesta horrores. Ya tener que salir de tu planta o de tu cabrita a meterte al Facebook a decir, hola, estoy aquí, es un trabajo pues extra que muchas veces no consiguen dedicarle tiempo y no se dan a conocer. Entonces, existen más agricultores y ganaderos de los que creemos, pero es que no están llegando, ¿no?, a nuestro conocimiento. Y por la otra parte del consumidor también pasa de familias que les gustaría dejar de ir al Carrefour a comprar y organizarse entre los vecinos, pero les faltan esas plataformas o esa información, dónde buscarla, a quién acudir para empezar a crear un grupo de consumo. En ese sentido, los ayuntamientos pueden ser nexos de unión y cadenas a través de una pequeña campaña de publicidad, de difusión de cartelitos o, en fin, cosas de este tipo que podría ayudar mucho a esa comunicación. Y bueno, luego he puesto ahí logística, que está también relacionado con el espacio físico, pero es más la logística administrativa de gestión, de que, bueno, va desde que con un lápiz y un papel podemos organizar un grupo de consumo, no necesitamos mucho más. Pero bueno, que también podemos hacerlo en un Excel ya más bonito, qué productos tengo, cuáles son las familias y qué kilos pide cada una, ¿no? Y luego existen otras plataformas ya organizadas como Caracolas, que digamos que ellos te hacen ese Excel, te ayudan a poner en contacto el productor y el consumidor con su plataforma Excel que ya tienen creada. Tú te registras y bueno, podéis probar, son bastante abiertos y puede ser una herramienta, pues eso, como más rápida y fácil.
Luego tenemos otro de estos intermediarios de grupo de consumo, que es la Colmena Dice Sí, que ayuda bastante a los productores a la hora de buscar clientes y al mismo tiempo, ¿no? A consumidores que no necesariamente tengan que estar vinculados a un solo productor, sino que puedan coger productos de varios tipos. Esto da cierta flexibilidad interesante para el mundo rápido y con falta de tiempo en el que vivimos. Ahora cobran un porcentaje interesante también, ¿no? Y nada, pues sí, puedes pasar. Y bueno, ¿qué costes un grupo de consumo? Pues 0 euros. O vamos a decir casi cero, ¿vale? O sea, no es más tiempo y el espacio físico que se necesita. Claro, si el espacio no es cedido, no es donado, habría que pensar en un alquiler, ahí ya estamos hablando de algún presupuesto. Y luego, a medida que avancemos en cómo nos vamos a organizar, pues también tendremos que ver si va a ser un trabajo voluntario o si vamos a desviar dinero para que una persona se encargue de administrar el grupo de consumo. Pero se puede hacer por 0 euros en un grupo de consumo. ¿Vale? Y que, bueno, el mapa de actores ya los venimos un poco diciendo, he colocado ahí a nuestra agricultora, a nuestros consumidores y he colocado el espacio, ¿no? Que es esa tiendecita, que sería ese lugar de encuentro, de almacenaje, que es un poco así también carente y un limitante. Y he colocado también a los ayuntamientos como vector y medio interesante desde lo público para guiar estos procesos de creación de grupos de consumo.